¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Comenzamos esta discusión abierta. Durante la semana que está transcurriendo y ya termina, vimos la controversia que causó el paso del bus de la libertad. Pero no solamente hay una discusión respecto a la libertad de expresión, sino que el tema de fondo, ideología o libertad de género, sexualidad versus género, en fin. Entramos en materia respecto a este bus, las reacciones que causó y el tema de fondo, el que nos importa. Vamos de inmediato a la nota de contexto y de inmediato entramos ya en materia aquí, en esta discusión abierta. Nadie quedó indiferente ante su paso. El llamado Bus de la Libertad circuló por las calles de Santiago y llegó hasta Valparaíso, pregonando una educación libre de ideología de género y que los padres elijan cómo educar a sus hijos. Las airadas reacciones de quienes expectantes decidieron hacer algo más que contemplar su recorrido no se hicieron esperar y rápidamente quedó en evidencia una suerte de polarización social en temas valóricos. Unos considerando que la iniciativa incitó al odio y la homofobia y otros que corresponde a un derecho legítimo a manifestarse. En paralelo, organizaciones pro identidad de género lideradas por el Movimiento de Liberación Homosexual pusieron en la calle el bus de la diversidad, promoviendo, por cierto, el respeto por la orientación sexual de cada quien y una educación inclusiva para niños y adolescentes transgénero. En la agenda valórica ha estado presente el fomento a la inclusión de las minorías sexuales. Sin embargo, parece haber un discurso público distinto del que se da en un ámbito más íntimo, o derechamente una contraposición de ideas en un país que supuestamente ha alcanzado madurez suficiente como para consagrar la libertad de expresión sin conculcar derechos. En una sociedad cada día más diversa, ¿cómo se entiende la intolerancia? ¿Con qué prisma miramos los derechos de unos versus los reclamos de otros? Aún considerando que la identidad de una persona no fuera estrictamente biológica, ¿las posiciones más conservadoras merecen ser proscritas y deben motivar acciones del Estado? ¿Estamos ante un nuevo escenario social en el que colisionan los derechos con la libertad de expresión? ¿Acaso la libertad de expresión solo cobra sentido cuando hay consenso respecto de aquello en lo que no se está de acuerdo? Con estas preguntas damos inicio a una nueva discusión abierta en Actualidad Central. Ahí está planteado el tema, un resumen de lo que ha ocurrido. Vamos viendo quién nos acompaña en este momento aquí en el panel. Juan Enrique Pi, abogado, inició su carrera en el derecho de familia y hoy es reconocido por defender los derechos de las minorías sexuales como presidente ejecutivo de la Fundación Iguales. Erika Muñoz, estudiante de Trabajo Social y presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados Confepa. Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano y vocera de la iniciativa del Bus de la Libertad. Luis Gajardo, sociólogo y diplomado de estudios avanzados en Psicología y Educación por la Universidad de Granada, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Así comenzamos nuestro programa. Aquí están todos los invitados que ya se han presentado. Les voy a hacer la primera pregunta, pero a la vuelta de esta pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta y de inmediato la pregunta. Aquí estamos con posiciones diferentes respecto a un tema. ¿Quién se sintió agredido, de ustedes, con el paso del bus de la libertad? Y en el caso de ustedes, ¿se sintieron agredidos por las reacciones que tuvieron? Bus de la libertad, parto contigo, Juan Enrique. Yo te diría que no me sentí agredido, pero sí nos ha pasado que hemos tenido que salir a desmentir algunas frases que ya sea el bus o sus voceros han sostenido en diversos medios de comunicación. Por ejemplo, para empezar, este eslogan de no te metas con mis hijos, a mis hijos los educo yo. Nosotros hemos dicho que no hay ningún proyecto de ley ni ninguna política pública en el país que esté en este momento buscando restringir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y por lo tanto... Es un derecho preferente, pero también se resguardan ciertos derechos, derecho a la intimidad, por ejemplo, del niño,
por ejemplo, no puedes involucrarte en ver sus mensajes, porque si es un derecho después, y si es que prospera el proyecto, un derecho que después va a haber que resguardar vía legal. ¿Pero cuál proyecto? Primero la iniciativa de la ONU y el proyecto de ley que quedó medianamente entrampado ahí en el mismo Congreso. En este momento, como te decía, no hay ningún proyecto de ley en Chile que se esté tramitando que busque restringir ese derecho. Y por lo tanto, lo que nos ha tocado, más que sentirnos agredidos por la aparición del bus, ha sido desmentir. Hay una intención, nosotros creemos positiva, de tratar de desinformar a la opinión pública respecto de las políticas públicas que se están implementando en el país y respecto de los proyectos de ley que se están El discutiendo. bus de la diversidad viene desde otra organización, ¿pero qué responde? ¿Estás de acuerdo con que hayan, en este caso el móvil, dispuesto un bus de la libertad que fuera detrás del bus de la libertad? Un bus de la diversidad detrás del bus de la libertad. Yo lo encontré una idea original, esa es la verdad. Creo que es un bus que tenía dos frases, una frase de Gabriela Mistral y una frase de Pedro Lemebel. Me pareció una idea original. ¿Cómo estamos, señora Aranda? Muy bien, gracias. ¿Ustedes se sintieron agredidos por presentar su postura? Esto es la misma pregunta para todos. Mire, la verdad es que nos llamó la atención que aquellos que enarbolan la bandera de la tolerancia fueron los más intolerantes, lo pudiste ver en las cámaras. Aquellos que juntaron firmas para que un bus que tenía un mensaje X que podía no ser aceptado por una minoría del país, juntaron firmas que además no vimos, estaban en caja, y juntaron estas firmas para que este bus no apareciera y ni pudiera circular por Chile. Sin embargo, lo que sucedió fue que después apareció el bus de la diversidad, que a nosotros como movimiento nos parece que está muy bien, porque hoy día tenemos libertad de expresión y me parece muy bien que ellos vayan, que ellos si quieren se querellen, que ellos si quieren hagan todas las acciones legales, tendrán que probar lo que hablan, pero nos parece que es un buen diálogo, un buen diálogo. Me parece que este programa, como lo ha planteado en el ámbito de la libertad de expresión, me parece que es una excelente propuesta y creo que hoy día el diálogo es mayoritario y tuvimos un apoyo mayoritario, así que me parece que estuvo muy bien. Erika, esta iniciativa de la ONG que ha traído, guste o no guste, por lo menos poner en el centro de la mesa Exacto. debates que están pendientes en Chile. Puede que haya gente que esté de acuerdo o no de acuerdo, es parte de la libertad de expresión, parte de la democracia. También responde a circulares, incluso del Ministerio de Educación, que hablan de la identidad de género versus la identidad sexual. En fin, ustedes esperaban la llegada de este bus de la libertad, que ha causado controversia también en Europa. O sea, dijeron, mira, para nosotros ha sido bueno que esté, o ha sido malo. A ver, yo creo que la postura de cada uno es válida desde el punto de vista de cómo la exprese. Así que yo no creo que nos hayamos sentido agredidos por uno o por otro bus. Yo creo que el tema aquí de la agresión fue donde se perdió el sentido del mensaje. Yo creo que ahí es donde está el problema, no en que transite un bus o el otro. Porque yo creo que nadie se podría oponer... ¿Cómo se perdió el sentido del mensaje? Porque nosotros vemos que desde la opinión de las organizaciones que estaban en contra del bus de la libertad, surge este mensaje como están en contra de nosotros y en contra de lo que nosotros hacemos, y no es así, porque el mensaje tiene un mensaje claro: con mis hijos no te metas. Pero ese mensaje va desde los papás en toda índole de cosas. Yo represento una organización de padres y apoderados, que ese mensaje lo teníamos usado nosotros en el tiempo que dimos la lucha también contra la defensa de nuestros hijos por la reforma educacional. Porque es lógico que los padres de Chile, y yo me imagino que en el mundo entero, tengamos el derecho de defender la educación de nuestros hijos, más en el tema valórico. Entonces, la idea es no perder el mensaje, para no entender que esto no es contra alguien en particular, porque esto no es contra una organización, contra iguales o contra otras organizaciones. Ese no es el tema. El tema central es uno solo, que nosotros queremos defender el derecho de los padres, el derecho preferente de los padres a educar a nuestros hijos en nuestras creencias. A formarlos. A formarlos. Porque los colegios, en el fondo el colegio es instrucción. El colegio se suma, pero la educación es parte en casa. Subsidiario, que el Estado tiene Pero un subsidiario. la educación Y es parte en la importante, casa. si me permite solamente aclarar algo, sí existe hoy día baterías de proyectos de ley que hoy día quieren quitar el derecho preferente a los padres de educar a los hijos. El proyecto de garantías de la niñez, su artículo 8, inciso final, dice claramente, a diferencia de la Constitución, que dice que es deber del Estado otorgar especial protección al ejercicio del derecho preferente de los padres. El artículo 8 del proyecto de garantías dice es deber del Estado otorgar especial protección al ejercicio de esta ¿Quién está presentando, responsabilidad? para que quedemos claros, el proyecto de Lo tengo acá, lo Es del gobierno ese proyecto, pero yo quiero aclarar dos cosas. que es el que yo te preguntaba antes? Sí, es que aclarar dos cosas. Primero, a Marcela decirle que las firmas efectivamente las juntó Fundación Iguales, no las juntamos con el objetivo de que se prohibiera la circulación del bus. Eso no es La cierto. primera Tengo aquí las aclaración. La primera aclaración. Las firmas las juntamos con el objetivo de una educación inclusiva para todos los niños, niñas y adolescentes, independiente de su orientación sexual y su identidad de género. Para que el bus
Eso, no, en ningún caso, y hemos sido sumamente Hoy día el discurso hemos sido, distinto. hemos sido sumamente claros en decir de que el objetivo no es la no circulación del bus y que respetamos voy a entrar en derecho detalle a en la eso, libertad pero de quiero expresión. preguntarte lo siguiente. Eso lo dices como igual. Dame un segundito. Porque móvil dijo como fuerzas iguales. Sí, está representante iguales. Sí. Perdón, que pensé que representara la diversidad. Luis Gajardo, profesor, polarizado el debate. ¿Es natural que esté polarizado? Absolutamente. Yo creo que lo que ha ocurrido es que los buses pueden circular perfectamente cuando estamos en presencia de un sistema democrático. Y es típico de las dictaduras prohibir, ¿no es cierto?, la libre expresión. A mí me parece que eso es fundamental. Pero no estoy para nada de acuerdo en que el bus no haya sido una provocación. Lo que uno vio en las redes sociales, lo que uno leyó en los medios de comunicación, significan unos niveles homofóbicos tremendos. Uno pudo ver la expresión más clara de lo que significa hablar mal de otras personas. Y ese es el inicio. ¿Cuándo y cómo se habló mal? ¿Cuándo? Sí, porque sería bueno que... Porque tenemos 16 encuestas de CNN, 24 horas, de todos los medios. Lo que yo revisé en los medios de comunicación y las opiniones que ahí yo observé... Pero procedente, por ejemplo, en el caso de Marcela, la organización de los voceros. No. Eso hay que dejar claro, porque las vocerías de la son población. Claro. Estamos discutiendo, pero estamos discutiendo lo que ocurrió a nivel de nuestra sociedad con una iniciativa de esta naturaleza. ¿Ya? No estamos discutiendo particularmente lo que pueden haber dicho uno u otro dirigente. Lo que pasa es que hay una responsabilidad de incitar al odio. O sea, si tú tienes a la ministra Narváez diciendo que es un bus de intolerancia, si tienes a Móvil gritando a groserías... Correcto, pero fíjense que lo que uno leyó concretamente ya significan que eran personas raras, personas depravadas, o sea, un conjunto... ¿Dónde, perdón? ¿Dónde lo viste? Yo no lo vi, por lo menos por el ámbito que yo estuve. No. Lo que yo veo que dicen con mis hijos no te metas, en esa parte estoy hablando de eso, es por ejemplo que el proyecto dice que todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad y mantener comunicaciones sin injerencias arbitrarias o ilegales, y los padres deben respetar ese derecho, promover y orientar su ejercicio y protegerlos de cualquier quebrantamiento ilícito de su intimidad. Entonces, en ese sentido, obviamente, uno como papá sabrá hasta dónde llega la intimidad de un niño, pero lo que yo leo, o lo puede leer cualquiera, no importa si yo estoy de acuerdo o no, están diciendo, se me meta el Estado a regular la relación que tengo con mi hijo. Eso es lo que leo yo. Exacto. Y además pues otra cosa... Pero eso no está regulado. Y además también aclarar... No, pero es un proyecto. En la discusión del proyecto... Que el artículo 8 dice, se titula, aquí lo tengo, derecho y deber, derecho y deber preferente de los padres y o madres a orientar y educar a sus hijos. La responsabilidad por el cuidado... La responsabilidad por el cuidado. Pero es un derecho y es un deber que es preferente de los padres. Y Marcela, Fundación Iguales, y yo en lo personal estamos de acuerdo con ese derecho. Está maravilloso. Entonces peleemos la palabra responsabilidad en el Congreso y peleemos la palabra responsabilidad en Marcela, yo te llamo también y te pido responsabilidad en no tratar de confundir la discusión. No hay proyectos de ley que busquen restringir ese derecho. No existen. Pablo, mira, con FEPA. Algo de lo que no te alcancé a responder en la primera intervención. Hablaste de la circular. Sí. Y ahí tenemos un punto que nosotros tenemos que hacernos cargo como sociedad. ¿Por qué? Porque independientemente de que todos tenemos claro que existe en nuestra sociedad y en el mundo entero niños trans, ¿cierto? Y que deben ser resguardados y no discriminados y todo, nosotros como sociedad también tenemos que hacernos cargo, y me imagino que el profesor está de acuerdo en eso, en que no podemos permitir a entidades estatales, mientras no esté una ley aprobada ya en el Congreso para implementarla, hacer aparte algún tipo de acción en esa línea, mientras no esté aprobada. La circular es uno de esos temas. Porque nosotros estamos esperando un proyecto de ley que se está tramitando, versus una circular que dio la superintendencia en forma arbitraria, manda a los colegios, donde sugiere, porque todos sabemos que la super sugiere. No, pero dice, pero la super dice sugiere, pero todos sabemos, disculpa Marcela, disculpa. Pero la circular sugiere, y todos los apoderados, los profesores, todos sabemos que cuando la super sugiere,
dicta, porque si llega a fiscalizar y no está esa sugerencia hecha en el colegio, se multan. Eso es así, y lo digo con harta responsabilidad como apoderado con FEPA. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día tengamos en nuestra sociedad de esta manera esta tergiversación que lo que lleva es a esto, a malos entendidos? Porque aún no tenemos una ley, pero la Superintendencia de Educación ya se quiere involucrar con un tema que todavía no está legislado en nuestro país. ¿Qué hacemos los padres y escuelas? Pero resulta que esa circular es una circular que primero hace recomendaciones y segundo está basada en todos los acuerdos internacionales que se han firmado por nuestro país. Eso no es así. Yo vengo llegando de la hora. Pero Luis, los países tienen que tener sus propias leyes. Hablemos de uno para que se entienda. Es que el profe no ha terminado. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un tema de fondo y es el oponerse, ¿no es cierto?, sistemáticamente a todas aquellas acciones que tienen que ver con una educación inclusiva, con una educación, ¿no es cierto?, que acepta la diversidad. Aquí hay un temor profundo a lo diferente y resulta que nuestra sociedad es una sociedad que en este momento tiene un nivel de diversidad gigantesco y que yo lo que advierto es que es cierto, toda familia tiene el perfecto derecho de educar a sus hijos, pero también la comunidad tiene derecho, ¿verdad?, a que las personas que son diferentes puedan recibir educación de calidad y en igualdad de condiciones. Aquí nadie está pensando en imponer a otros, ¿verdad?, conductas o formas de pensar que no le corresponden o no las quiere. Aquí lo que tenemos que hacer es proponer una educación, ¿no es cierto?, que respete las diferencias, que sea una educación, ¿no es cierto?, que permita que los niños de este país puedan recibir una educación de acuerdo con las características que ellos tienen. Y la circular del Ministerio lo único que hace es mostrar algunos caminos posibles para que esos niños no sean transgredidos en sus derechos y esté presente siempre el interés superior del niño. Levanten la mano los que quieren hablar. Yo no veo en esta pausa y ya estamos de vuelta con esta discusión abierta. Tengo que contestar al profesor. Está como discusión abierta. Tengo que contestarle al profesor. Bien, ya estamos de vuelta. Obviamente las redes sociales estuvieron movidas esta semana. Vamos con el interbarómetro de la Universidad Central. ¿Cómo estamos, querido profesor? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Así que, don Nico, cuéntenos cómo estuvo la cosa. Estuvo bien movida. Estamos hablando, medimos en el Observatorio de Política y Redes Sociales las conversaciones que se daban en los espacios virtuales, no solamente con respecto al bus de la libertad, sino que con respecto a los conceptos de libertad y de diversidad, y a los dos buses respectivos. Primó el hashtag del bus de la libertad con más de 77.000 menciones, lo que es un dato tremendamente importante. Estas 77.000 menciones marcaron también la pauta durante la semana con ciertos hitos y podemos ver cómo hubo una conversación en ámbito general que fue disminuyendo con el paso de los días. En un primer momento, la conversación tiene un hito importante cuando el bus pasa frente a la moneda y con los incidentes que se dan justamente frente a la moneda. Estamos hablando de, en ese instante, esta medición fue cada 4 horas, de más de 16.000 menciones. El segundo momento lo tenemos al día siguiente, cuando el bus recorre las comunas de Recoleta, la comuna de Recoleta, y se instala la bandera de la diversidad en dicha comuna. Aquí también hay una cierta disminución, pero aún en ese caso estamos hablando de más de 12.000 menciones para ese instante. Un tercer hito o de importancia fundamental tiene que ver con el paso del bus en el momento en que se encuentra frente al Congreso y la instalación también de la bandera por parte de algunos parlamentarios. Pero la conversación ya viene sensiblemente disminuida, estamos hablando de solamente 9.000 menciones, que de todas maneras es una conversación importante. Finalmente, cuando el bus ya se encuentra a pasar por las comunas de Vitacura y Las Condes, esta conversación ya pierde completamente fuerza y no tiene, digamos, la importancia que había tenido el primer día. En la siguiente lámina podremos ver también lo que tiene que ver con la valoración. Aquí es importante señalar que esto no es una encuesta, esto es una valoración. A diferencia de las encuestas, esto recoge las distintas publicaciones que realizan los usuarios, ya sean personas naturales o jurídicas, y las analiza de manera personal cada una de ellas. En este ámbito encontramos un 47% de valoración negativa con respecto al bus de la libertad. Dato objetivo.
Un dato objetivo, sí. Claro. Y no es una pregunta abierta que se haga, simplemente se recoge y se analiza a través de un análisis semántico cada uno de los tweets. Son, repetimos, alrededor de 77.000 menciones, hacemos un análisis probabilístico de acuerdo a parámetros estadísticos y trabajamos sobre una muestra representativa con un margen de error de un 3%. 26% de conversación positiva y un 27% de conversación que no es posible identificarla en estos dos ámbitos, ya que puede ser información o bien otro tipo de comunicación que no expresa una percepción negativa o positiva. En la siguiente lámina también podremos analizar otro de los hitos que pudimos analizar en este caso y que es ¿quiénes están participando de la conversación con respecto al bus de la libertad? Identificamos un 47% de participación por parte de hombres y un 34% de participación por parte de mujeres. Identificamos en este caso cada uno de los perfiles que componían la muestra y pudimos categorizarlos de esta manera. El restante alrededor de un 11% tiene que ver con una participación de cuentas institucionales que también estuvieron presentes. Que carecen de identidad, de género o sexualidad, como usted quiera. Exactamente. Ya. En la siguiente lámina podemos también ver otro tipo de categorización, tiene que ver con también, rango etario. Exacto, rango etario, podemos ver que la participación se da mayoritariamente en aquellos que tienen entre 20 y 49 años de edad, que son los datos que vemos en esta parte, y al mismo tiempo, pero no se excluye la participación de rangos etarios mayores. De hecho, hay una participación de personas que se encuentran en un rango etario superior a los 60 años, que tiene un 2% de conversación, es decir, vinculó a buena parte de la ciudadanía. Don Nicolás Freire, muchas gracias por haber estado con nosotros como prácticamente todos los sábados. Muchas gracias a ustedes. Ahí está el observatorio. Mira, aquí tenemos una cifra, Juan Enrique, que son objetivas, parámetros objetivos. Yo tengo una mirada con el Twitter que también no refleja la totalidad del público, porque gente más joven tuitea más, los más jóvenes Instagram, que ya son los más jóvenes. Pero, por ejemplo, CNN consultó por Twitter si pensaba que el BU incitaba al odio. El 54% dijo que no. ¿54? 54%. En el caso de EMOL, le pidió a sus lectores qué opinan al respecto, y el 83% apoya los mensajes que vienen en el bus. Un 17% nomás dice lo encuentra negativo. Perdón, de 33.000 claro, personas. de 33.000. Y en el caso, por ejemplo, de la tercera y tendencia, un 73% dice que se subiría al bus de la libertad. Y uno podría decir, pucha, que son medios más de derecha. Y vamos a la radio de la Universidad de Santiago, ve que 7 de cada 10 personas respondieron que se sienten representadas por el bus de la libertad. Así es. Entonces, yo no sé si los chilenos tenemos doble discurso o ese es el apoyo real, porque una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. No, sí, yo te diría que una encuesta online es una encuesta tal cual como el análisis de Twitter es bastante poco representativo, evidentemente. No tiene una muestra, una técnica muestral elaborada, y en ese sentido cualquier persona que se meta al computador puede votar más de una, las personas pueden votar más de una vez. Entonces, sí, son encuestas de participación, ¿verdad? Probablemente si uno lee los comentarios de los comentaristas de esos diarios que aparecen abajo de las noticias, quizás también hay expresiones bastante poco respetuosas, etcétera, soeces. A mí no me siento mal por esas cifras. Creo que esas cifras son de medios de medición, y aquí el profesor podrá instruirnos más respecto a las mediciones online de una encuesta que se puede votar más de una vez. Marcela. Bueno, las encuestas no se pueden votar más de una vez, solo había una que se podía abrir. Son 16 encuestas, entonces el promedio va entre 60 a 78% promedio, porque tenemos récord de 80 y tanto % de aprobación. Y estamos hablando... ¿Dónde viene el 80 y tanto? Tenemos, te digo al tiro. ¿O qué sistema? En EMOL. Porque EMOL hizo 2 encuestas. Tenemos 82% con 24.000 personas. Tenemos, en la otra que tú mencionaste, tenemos el 87% con la votación de 10.000 personas. O sea, la verdad es que tenemos la radio USACH, que no vamos a decir precisamente que es conservadora ni nada, 76%. No, yo no estoy hablando del medio. 76%. Tenemos el ciudadano, ¿cachai? Sí, pero Marcela, yo creo que disculpa, eso son... pero yo he escuchado, déjame hablar, porque no he hablado nada. 58%, 54% en CNN, InfoChile 59% de aprobación. Yo creo que, y las preguntas al principio cambiaron absolutamente la segunda encuesta, porque muchos hicieron 2 preguntas. La primera era si tú considerabas que esto incitaba al odio, o sea, igual era con una carga moral súper dirigida. Ya las segundas preguntas, o las terceras preguntas, tenían que ver con si consideraba que se debía
que debía circular, que había que un tema de libertad. Y toda la población, en su mayoría, estamos hablando de un montón de encuestas. Toda la población no es toda la población, eso es una muestra. Una muestra de población, obviamente, pero déjame terminar. Sí, por supuesto, Marcelo. Toda la población que votó en las encuestas muestra que la mayor parte de esa población, que hay una que sostiene 73.000 personas Correcto. que votaron. Déjame ir con el profe. En Chile somos 17 millones de personas aproximadamente. Y nosotros no tenemos ninguna seguridad de que esas encuestas hayan tenido un procedimiento, ¿no es cierto?, estadísticamente correcto para ser realizado. Por lo tanto, la validez de esos resultados es muy menor. Además, hay que agregar... Pero es una foto de reacción espontánea. Sí. O sea, las personas no... Yo he escuchado igual, en móvil, a todo el mundo consultar encuestas. Entonces ahora cuando las encuestas te muestran una avasallaje brutal... ¿Qué queréis con el profe y con Nosotros Erika? hablamos de encuestas. Cuando nosotros hablamos de encuestas, hablamos de la encuesta CEP, hablamos de la encuesta Alcadem, de la encuesta de IMARC, no de la encuesta de MOL. Dame un segundito, déjame ir con el profe y con Erika. Hablemos realidad. No, pero déjame con el profe y con... Por eso, hablemos de realidad. Sí. Estos son datos absolutamente anecdóticos, ¿ya? No representan más que a las personas que votaron. Me parece súper Y sesgada no tu se opinión. puede... Entiendo que eres es que- sociólogo y todo, sí, pero no se Déjame que termine, por favor. puede tomar como representativo una muestra. Yo lo único que puedo decir, esas personas, esas 25.000, 45.000, las que 73.000, sean, piensan más así. de lo que se requiere para Los una firma otros 17 presidencial. millones, no sé cómo piensan. Es que eso se podría extrapolar a una además- encuesta con metodología. No. Porque No, yo podría porque decir que una no, encuesta, no, por ejemplo, no. la CADEM, es sobre la base de 3.000 y tanto. Pero mira, No, pero mira, no, Pablo, lo que ocurre Sí, es que... tienen la metodología acá. pero mira, Pablo, ¿sabes qué? Mira, yo no voy a hablar desde el mundo académico ni de la dirigencia de uno de los dos movimientos que están. Voy a hablar desde la visión de la mamá, presidente de la CONFEPA, ¿cierto? De la ciudadana a pie, como digo yo. O sea, ante esa, yo encuentro ilógico la respuesta que nos están dando, porque todas las encuestas, para todo orden de cosas en este país, las encuestas siempre han mostrado una tendencia. Querámoslo o no. Mira, voy a... no es así. Bueno, me van a dejar Déjame hablar, que termine. Es suficiente. ¿Por qué? Y Juan Enrique acaba de decir, nosotros creemos en la academia. Claro, pero cuando la academia le está dando al gobierno de turno una baja aprobación, no, porque esa encuesta no vale. Entonces hablemos de la academia, hablemos del informe pero además de Hopkins. Pero además de Hablemos eso, de lo que yo quiero decir es que... Dame un segundito, porque si hablamos entre todos no lo entendemos. Ya, toda encuesta lo que hace, ya sea 10.000 o 73.000, como dice el profesor, yo no minimizo la respuesta. ¿Sabe por qué no la minimizo? Porque eso lo extrapolo a la población. Y eso responde a lo que el profesor dijo delante muy claro y que no le pude responder porque nos fuimos a la pausa. Él dijo, es lógico que todos los padres tengamos temor. Lógico. No temor a que nuestros hijos sean inclusivos o que tengan una educación inclusiva. Tenemos temor a que las normas no estén claras, profesor. Y ese es el problema que tenemos hoy día en nuestro país. ¿Usted como Que hoy día- Confepa? Sí, pero es que estoy eso hablando... también- A ver, Él habló primero- desde Sí, el punto... ya que fue interpelado. Pero déjame terminar para explicarle el por qué, porque si no nos dejan hablar a los que estamos respondiendo no nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros vemos cómo en la educación se van haciendo cambios. Yo hablo de una educación inclusiva, porque los niños que hoy día tenemos, a los que él hacía referencia, que sabemos que un número menor de niños trans están siendo educados en los colegios, así como los niños con necesidades educativas especiales, Exacto. porque se ha ido abriendo el tema de educación a ser inclusivo. Así que no hablemos de que no hay educación inclusiva, porque la hay. Las normas tienen que ser regidas, el profesor delante dijo, estamos hablando de estudios en el extranjero, de tal o cual acuerdo internacional. Pero yo quiero decirle, profesor, que los chilenos esperamos que las normas que nos rijan son las leyes chilenas. O sea, es difícil que como país nos rijamos siempre por Pero el normas bus viene de internacionales. Europa. No, pero eso es una campaña. Está bien. Tratados internacionales son ley chilena. Los tratados internacionales ratificados por Yo Chile estoy son hablando ley de chilena. campaña, esto es ley. Por eso yo hice mención a que un proyecto de ley que todavía no sale, no se puede Eso es regir la importante superintendencia. Déjame con el profe. Oye, pero dos cosas. Primero, cuando uno establece una muestra, esa muestra tiene que ser obtenida de manera probabilística. Eso significa que de ese universo todos los sujetos tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Si no se cumple con eso, yo no puedo hacer ninguna generalización hacia el universo. Y eso es un dato... Pero es la herramienta que absolutamente tenemos por este momento. Bueno, es que Es esa una herramienta encuesta es muy de mala. opinión. Esa es una herramienta muy mala. Si tú me dices que Pero- el margen pero por de la lo demás- encuesta que acaban de pero presentar tiene un fíjate que- 3%, pero- ¿no es cierto?, de movilidad. Es reacción espontánea. Claro, Sí, reacción sí, espontánea, una pero encuesta, es una encuesta de la pública. gente, Pero no es lo la único- gente. pero- Ahora, si tú me pides, Yo estoy de acuerdo con el hecho que esas Déjame ir con Juan personas Enrique, opinan así. profesor. Pero esas personas, no sé cómo Ya, opinan los mira, demás. tenemos una discusión abierta, pero vamos a ir de a uno. Profe, ¿terminaste? No, solamente quería agregar que el mensaje del bus ya está hecho de tal manera ya que muchas personas pudieran decir sí, estoy de acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad
la familia constituye un valor fundamental para las personas. porque ese es el fondo Y probablemente, Eso es el ¿no es cierto?, Así es, también toda la familia. los elementos de tipo valórico que hay respecto de la educación de los hijos parecen fundamentales. O sea, cualquier padre puede estar de acuerdo con esa afirmación. El problema es que la intencionalidad que hay en esa afirmación ¿cómo le- va profe, mucho más allá. pero ¿cómo lee su sensibilidad? Tú que hablas de una objetividad, lo que muéstrame pasa, cómo lo la que pasa mides. es Dame un segundito, si yo le pregunté eso eso. no fue, eso fue hecho deliberadamente de esa manera. Oye, ¿ya? Pero en el Eso buen fue sentido. pensado, ¿no es cierto? Eso fue pensado muy bien para provocar el efecto que provocó. Todas las campañas tienen que ser bien creo, pensadas. sí, yo Todos creo los que movimientos hacen sus se campañas bien pensadas. buscaba, ¿no es cierto? Ahí Bueno, lo que se busca es un objetivo de orden político, ¿ya? Muy claramente. Pero de ¿ya? orden político, Y- ¿en qué valórico, sentido? familiar. ¿En qué sentido? de orden Deme un político segundito. que tiene que ver con todos aquellos sectores, ¿no es cierto?, que plantean el conservadurismo, ¿no es cierto?, en términos de la familia, el conservadurismo Yo no estoy de en acuerdo. términos de la No, educación. O sea, eso sí que me parece Dame un segundito, subjetiva, déjame hacerle una pregunta. hipersubjetiva. Parece que todavía, no, parece que existe una sociedad, es una sociedad diversa, Mira, Pablo, es una Dame un sociedad segundito de que quiero ir distintos con tipos de Juan Enrique. familias. Pero- Juan Enrique, si ya voy con ustedes, si todos van a encontrar que este tiempo es poco. ¿ya? Por aquí tenemos medido. Todos tienen derecho a pataleo. Juan Enrique, ¿es malo ser conservador? No es malo ser conservador. O sea, Porque no siempre sé se si es ocupa- malo. Yo no atribuiría un En ese- juicio de valor a una forma. Pero siempre se ocupa peyorativamente. Sí, así es. No, yo no lo usaba peyorativamente. yo lo que sí creo. tú no lo tomes como persona. El profesor pero sí, te tenemos clarísimo. No, pero lo que dice el profesor es algo que es muy cierto, y es que finalmente el mensaje, por ejemplo, vamos a tomar un mensaje del bus, y el mensaje, Nicolás merece una mamá y un papá. Ese es un No, mensaje no dice claro. merece, No, tiene dice- que tiene tener derecho. Entonces, Tiene tiene derecho a una Ya, mamá eso es y a un papá. importante, los horarios son Tiene importantes. derecho a una mamá y un Me parece papá. súper bien. Eso es evidentemente un desconocimiento a las familias diversas. Es un desconocimiento no solamente, no, pues por favor, tiene derecho a una mamá y un papá. Te lo puedo Es un aclarar si tú desconocimiento- quieres, Déjame si quieres. terminar de hablar, Déjame que Marcela, termine, por favor. Marcela. Es un desconocimiento a las familias diversas, a las parejas del mismo sexo hoy en día que tienen hijos y que los crían exitosamente. Y no solamente eso, sino que además es un desconocimiento a las miles de familias de madres solteras, de padres solteros, de abuelos que crían nietos. Yo respondo. Dame un segundito, yo quiero hacerte una de- pregunta. Quiero hacerte una déjame pregunta. Está planteando una postura diciendo, yo creo que Nicolás tiene derecho a un papá y a la mamá. Y yo digo que la realidad empírica del país Claro, desmiente eso. pero yo no lo considero, y aquí me voy a meter en opinión que yo no debería tenerla, que en el fondo está dando un mensaje. Es como que yo dijera, mira, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero no por eso voy a estar agrediendo, simplemente estoy planteando una postura. Y yo estoy respondiendo a la postura. Ah, obvio. No, yo estoy respondiendo a la postura. Yo estoy diciendo que esa postura es errada, que esa postura tiene un objetivo efectivamente político, que es evitar que exista adopción por parte de parejas del mismo Correcto. sexo, evitar que exista matrimonio igualitario, ¿sí o no? Erika, Si puedo Pablo, mira, responder, yo porque quiero- claro, Erika, y voy a ir al... Pablo, ¿por qué? yo quiero darte dos posturas al respecto de lo que acaban de decir. Primero, lo que Juan Enrique dice, no, a las mamás que están solas, soy viuda, tengo 2 hijos ¿Ya? y creo a mis hijos solas. Por lo tanto, yo debiera ser una de las que siente agredida. No, po. ¿Sabes por qué? pero si no Porque mi estoy diciendo opinión... que se tenga que sentir No, agredida. Déjala hablar, ya habla hablado. Pero mi opinión es la siguiente. Lo óptimo para un niño es que tenga una mamá y un papá. Aunque existamos familias diversas. Es lo óptimo desde mi ojo. Esto es un tema de opinión. No es un tema, insisto. Ninguna opinión está por sobre la otra o es menos válida. Es un tema de opinión. Y para mí, por eso quería darle la opinión desde mi postura. Totalmente válido, pero creo que es lo óptimo y estoy de acuerdo con el mensaje. Ahora, ojo, porque el mensaje que tenía, eso de analizarlo con un tema político, es querer minimizar la importancia que tenemos los que estamos de acuerdo con ese mensaje, que fue lo mismo, y lo voy a traer a colación porque estamos hablando de educación, que fue lo mismo que hicimos nosotros como Confederación de Padres y Apoderados. Dijimos, esto va a pasar y esto está mal hecho con la reforma educacional. No, es un tema político, es de derecha. Hoy día... nosotros podemos demostrar con los 54.000 niños en la calle que lo que dijimos era verdad y no tiene nada que ver con política porque el gobierno sigue siendo lo mismo. Entonces, Oye. no minimicemos con el tema político. Yo encuentro que eso es desviar la discusión nada más. Juan Enrique, ahora voy a ir con la Marcela. Muy bien. Ya, lo que estamos haciendo es justamente debatir una postura que también es política, porque eso es. Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es lo que más te incomoda respecto a todo el proceso que se está viviendo hoy día, respecto a los proyectos de ley, respecto a los dictámenes de la ONU y diferentes organizaciones? ¿Ah? ¿En serio? Respóndeme después de esta pausa. Quedé con la mitad de la pregunta.
Mire, ya estamos de vuelta. ¿Ah? ¿Cuál es el meollo del asunto aquí? De acuerdo a las afirmaciones de Juan Enrique, de acuerdo a las afirmaciones que aquí se han sostenido, ¿y en qué están en desacuerdo con Erika? Mira, es muy sencillo. Hoy día yo vengo como mamá de a pie, hoy día ya el bus se escondió, así que vengo a dar, tú me invitaste a dar una opinión respecto del tema de la libertad, y creo que hoy día en Chile no se está resguardando esa libertad. Yo creo que, y es porque yo he estado mucho tiempo en el Congreso ahí asesorando, y me ha tocado sacar a la luz más de 65 iniciativas de ley, que son proyectos de ley, políticas públicas, reglamentos y una serie de otros documentos que hoy día atentan contra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y voy a explicar cómo. Es una batería que es compleja de explicar porque es como un rompecabezas. Un proyecto da una frase, otro proyecto da un título o un articulado, y al juntarlas todas, tú dices, bueno, si a la vez de una en realidad diría, la verdad es que no se ve muy claramente. Pero a la luz también de las recomendaciones, por ejemplo, de las Naciones Unidas o de la OEA, tú te das cuenta que hay una visibilización de una ideología que quiere imperar y que hoy día está, por ejemplo, generando conflictos en España con la ley Mordaza, donde nadie puede opinar nada en contra de la diversidad sexual, porque si no te hay preso. Y eso es lo que no queremos que llegue hoy día a Chile. Pero una cosa, la postura de la ONU no es una postura en donde se debieran encontrar en estas materias, no hablemos de los temas del Consejo de Seguridad y todo eso, un consenso. No se da, el lobby LGTBI es brutal. Yo vengo de la OEA llegando hace poco, y en las últimas 2 OEA, la sociedad civil que empezó a empoderarse, es decir, sociedades de padres, de hecho de Chile, fuimos por primera vez más de 15 organizaciones en el 2015, esta vez fuimos 4, nos vimos incluso firmando resoluciones. Hay un momento en que la sociedad civil presenta a los delegados de cada país un informe respecto a temáticas, diversidad sexual, familia, género, etcétera, derechos humanos. Y yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos, me tocó redactar una frase de este documento porque se iban incluyendo las opiniones de cada uno, eso está en el reglamento, y cuando se leyeron, la sacaron. ¿Pero es parte de la regla del juego? No, no es parte de las reglas del juego, porque se debería respetar el reglamento. ¿Y el reglamento qué decía? El reglamento decía que no podían excluirse ninguna de las opiniones y que no iban en ese año no se iban a aceptar consenso. Todo debería ser incluido. ¿Por qué? Porque el poder hacer la sociedad civil en contra de esta ideología, lo que hemos visto es una dictadura totalitaria absolutamente ideologizada que ha impedido que la sociedad civil se exprese. Y la verdad es que lo digo responsablemente, tenemos los videos, tenemos el documento y tenemos además el video donde después de gritar al secretario general un montón de veces, yo y otras personas logramos que lo leyeran al final con una excusa. Logramos que lo incluyeran en el documento. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me parece relevante? Lo que yo creo que es importante que se ha logrado y que es complejo y que espero que se siga logrando es que la gente en su casa hoy día sabe que no le pueden, en bien chileno, no le pueden meter el dedo en la boca más. Es decir, hoy día ¿Cómo se le está metiendo el dedo en la boca? Porque, por ejemplo, cuando nos venden los proyectos de ley, por ejemplo, el proyecto de identidad de género, es un proyecto que se creó y todos los senadores que lo firmaron y que firmaron la idea de legislar pensaron que ese proyecto, no todos están en la Comisión de Derechos Humanos, pensaron que era un proyecto para cambiar el sexo registral de las personas transexuales. Las personas transexuales tienen una condición bien específica, no son transgénero. El género, tal como lo dice el proyecto, es un sentir, es un sexo sentido. Por lo tanto, y cuando tú lo planteas de esa manera, lo planteas de manera subjetiva. No es un sexo, no es como el transexual, que en el fondo presenta una discordia. Una pregunta, tú hablaste de lobby. Sí, un lobby brutal. Ahora, tú también puedes hacer lobby, yo puedo hacer lobby, porque representa un grupo de interés. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿tú sientes que la fuerza, las repercusiones que tienen las peticiones, planteamientos que pudiesen tener desde los grupos que representan las minorías sexuales es más de la que debiera? Yo creo que hay plata detrás y lo quiero mostrar. Yo me dijiste que no podía mostrar esto, pero que hay un informe... No, se puede mostrar, lo que sí, no te vamos a poder enfocar. Ya, bueno. Este es un informe, lo fuimos a buscar a Washington, es el informe de IPPF, Planned Parenthood, que es la mayor empresa transnacional, no es una ONG, es una empresa transnacional abortista, y además que enseña clase de educación sexual que se llama la sexualidad integral. Y en este informe que nosotros le entregamos al Senado, en la Comisión de Salud y Derechos Humanos, tú puedes ver cómo bajan los dineros a los activistas de la diversidad sexual, algunos, y algunos del tema abortista. Y tú puedes ver, porque yo lo pedí por ley de transparencia a mi nombre, tú puedes ver cómo en las comisiones oficiales donde va, por ejemplo, Claudio Pascal a la ONU Mujer, correcto, va a la Fundación Alquimia, por ejemplo. Y el Fondo Alquimia es una organización que recibe entre 35.000 a 75.000 dólares, informe oficial de IPPF, todos los años para bajar estas políticas públicas. ¿Por qué? Porque detrás hay una empresa... Ahora, una... Y el Fondo Alquimia, perdón, les da dinero a través de un fondo concursable en Chile a la diversidad sexual. Le digo una cosa, y la ONG Ciudadano, ya te vi, el Citizen Go, ¿recibe dinero de esas características?
desde diferentes organizaciones, empresas, No donaciones. recibe de organizaciones, ellos funcionan con una cosa que se llama crowdfunding. La gente va aportando según el requerimiento de un proyecto. Ah, correcto. Nada más. Juan Enrique. Lo que plantea Marcela, a mí me parece que es absolutamente contrario a todas las tendencias que las ciencias sociales modernas han venido desarrollando. Nosotros lo que sí sabemos con toda claridad, ¿no es cierto?, es que estamos viviendo un mundo de la diversidad. Estamos viviendo en un mundo, ¿no es cierto?, en que hay que respetar con toda claridad las diferencias, a las personas que piensan distinto. Eso queremos los heterosexuales, que nos respetan nuestras diferencias exacto. cuando queremos Pero educar a si nuestros la hijos. sociedad diversa no es ningún ataque. Cuando me obligan, por y ejemplo, a través de un manual, la sociedad Deja que termine diversa el profe. no obliga a que uno cambie de opinión. Pero eso es un engaño, porque lo hacen. no lo hacen. Por supuesto que lo está haciendo Chile. No lo Estamos hace, haciendo. no lo hace. Te lo estoy mostrando Tenemos con que papel y convivir documento. en una Esperemos que sociedad hable. diversa. Y lo más terrible, ¿ya?, es que opiniones como esta van en el sentido contrario, van en el sentido por el contrario de lo contrario, que está estamos ocurriendo felices, en la nosotros nos juntamos realidad de firmas. nuestro Marcela, país Marcela, en este tuviste tu turno, momento. déjame con En el este profe. momento nuestro país está recibiendo corrientes de inmigrantes que son distintos a nosotros. Ya, pues, También va a establecer, ¿no es cierto?, hietos para que Tú manejas el tema del foro de resto Sao la Paulo, gente- ¿no? el ¿Manejas resto- el tema del resto foro de de la Sao gente no Paulo? puede estudiar. Pero ya Mire, aquí lo que hay que hacer es garantizarle los derechos a todos. Y somos Exactamente. distintos. Cuando una niña Y yo no heterosexual estoy está en un tratando de barrio. convencerla a Pero usted, ya, por ningún motivo. Ya, respeto su opinión y podemos convivir todos en este Chile. A mí me parece que esa es la Maravilloso. cultura que nosotros tenemos que contribuir a desarrollar. Porque Erika. somos distintos. Tenemos 500 años en que por personas como usted, ¿verdad?, los mapuches, que piensan pero- como usted, No, los porque- mapuches, o sea, ¿verdad?, ahí murió se todo tu mantienen, discurso. se Tu discurso en mantienen- este momento acaba se de morir. mantienen en la condición que O sea, están. por mi Tenemos forma que de aceptar, pensar, tenemos que por- aceptar, pero es que esas son O sea, formas perdona, pero pero también me dijo de réplica, gran porque no puedo agresividad. escuchar de esa manera. Pero muy cortito porque le debo la palabra a la Erika. O sea, en este momento el discurso del profesor será muy académico, lo que quiera, pero para la gente a pie, hoy día su discurso acaba de morir. Usted me acaba de dar un insulto gratuito Erika, respecto de una visión absolutamente ¿Cuál es la ideologizada. diferencia? No es ideologizado. Erika, yo quiero saber cuál es la diferencia que ven ustedes entre abrir opciones que no son obligatorias para el que no cree en ellas. Por ejemplo, si alguien pudiese decir, mira, existe la posibilidad de aborto libre en un país. No quiere decir que los que no comparten el aborto se van a ver obligados a hacerlo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la oferta que de alguna manera ustedes dicen, esta no es oferta y es imposición? La puntual. Puntualmente, hablando del tema de la ley de identidad de género y volviendo al tema de la resolución de la super. Hoy día los padres no tenemos en Chile el derecho a educar a nuestros hijos, nuestras creencias, y desde el colegio les van a enseñar una ideología que nosotros no hemos aprobado. Para ¿Cómo mí, cuál? lo que te acabo de decir, por el tema de identidad de género, por ejemplo, el tema, como está enfocado... No se le está enseñando ninguna ideología. Que termine. Pero Pero es que no es cierto. No, Tú eres mira, tú, yo le voy a tú decir, eres yo le voy a decir colegio, una tú sola estás en Ya, pero yo le voy a vamos decir de una- uno, vamos sí, de uno. ya, yo le voy a decir una cosa solamente, don Luis. La libertad de expresión, su libertad de expresión termina cuando usted incita al odio. Entonces, sus mensajes son súper No son incitadores incitadores al al odio. respecto No son de los que incitadores pensamos al odio. diferente a usted. Porque No usted son está diciendo, incitadores sí, al acaba de odio. decir que por la actitud de la Marcela y sacó a los mapuches, o sea, centrémonos en lo que pero estamos. eso es lo que ha ocurrido con esa forma de pensar. Que no se le quite lo caballero. Eso- Ya, eso- Pablo, mira. Cuando hoy día nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, como padres, y voy a volver un poco atrás, al famoso libro de las 100 preguntas. ¿Te acuerdas de ese Sí. libro? Ese libro entró a los colegios sin que los mismos padres supieran. Es más, nosotros pedimos y hicimos un seguimiento Es de ese siempre libro. pedagogo, ¿ah? Sí, hicimos sí, eso, por eso te iba a decir, hicimos un seguimiento, sin pedagogos, sin académicos detrás. ¿De qué estamos hablando? De que toda esta ideología, que aquí se ha hecho mención, se está involucrando en la educación de nuestros hijos, y ojo, porque recuerda que la querían bajar a niños de 6º año hacia abajo. Entonces, Juan Enrique no puede decir que no es así, porque lo vimos y el debate estuvo. Dime una cosa, en ese caso puntual, ¿tú consideras que tema esto es valórico le positivo la pertenece a los incorporación padres. del libro de las 100 preguntas? Que a mí no me habría gustado para que el hijo de alguien dice, oye, ¿por qué le pasaron este texto a mi hijo? Sí. Yo te voy a decir dos cosas Porque sobre el mi libro de las hija. 100 preguntas. Primero, el libro de las 100 preguntas es una iniciativa de la Municipalidad de Santiago que un se ejemplo repartió, que yo- que se por repartió ejemplo. en la comuna de Santiago, no un libro de No, que pero se haya una repartido por el país. No, pero hoy día ya no lo es. No. Te- Sí, Pero sí, ya- está, en otras partes del país está en también alguna está. biblioteca. No, 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 está en no, colegio. no, está en internet, por No, favor. está en colegio. Y está en Está internet. un libro oficial. Pero fíjate que lo que es llamativo del libro de 100 preguntas y que es una pregunta que deberíamos nosotros hacernos y deberías hacerte tú y tú también,
también, Si Erika. quisiera, claro. No, la pregunta es la siguiente. El libro de las 100 preguntas es un libro de preguntas de adolescentes respecto a sexualidad. No es un libro de preguntas de adultos. Si tú lees la primera parte, estas 100 preguntas, que uno puede estar en desacuerdo o en acuerdo con la pregunta o con la respuesta. ¿Conoces la metodología? Déjame terminar, pues Marcela, por favor. Esas 100 preguntas, no es engañoso. Si tú te lees la introducción de ese libro, dice, estas 100 preguntas son las preguntas que se hacen los adolescentes. Inducía, absolutamente. Pero ya por favor, que tiene que terminar con el ¿qué es lo que ocurre? Los niños, los adolescentes están haciendo esas preguntas. Uno puede decir, ¿es necesaria esta pregunta? Pues uno podría hacerse la pregunta. Pero lo cierto es que esas son las preguntas que hoy en día los adolescentes se hacen respecto a la sexualidad. Pero tú no puedes dejar a los padres fuera de eso. Espérame, y en las que no hay respuesta. Y en las que no hay respuesta desde los proyectos educativos, y aparentemente tampoco hay mucha respuesta desde... Ese es un tema importante. Lo acabas de decir. Escuchar una cosa, solo una cosa. Lo acaba de decir también, porque lo he escuchado en cada una de las comisiones, familia, educación, derechos humanos, del Senado y de la Cámara. Parte de los integrantes de las organizaciones que ellos representan y muchos personajes de gobierno, incluidos asesores de ministros. En el fondo, el lugar de vulneración de derechos bajo esta visión ideológica es la familia. Escuché la OEA los hijos, el Estado de Chile lo acaba de firmar. El Estado dice eso, disculpa, tranquilo, que ahora tienen su minuto. Los hijos no son de las familias. Los hijos son ciudadanos. Los ciudadanos son del Estado. El Estado debe formarlos. Esa bajada fue la... Juan Enrique. ¿En serio? Llegó el momento del minuto. El secretario general de la OEA este año. Eso no lo está diciendo nada. Acaba de decir que cuando la familia no lo hace, lo hace el Estado. Señoras y señores, el tema de educación sexual Juan Enrique, porque es salud pública. Juan Enrique, ahí tienes la cámara 3, toda tuya, 1 minuto para la libertad de expresión. Yo quiero llamar a la gente a informarse respecto al verdadero contenido de los proyectos de ley que se discuten en el país. Hemos escuchado durante estas 2 semanas muchas frases que no se condicen con la verdad, que no se dicen con el contenido de los proyectos, con el contenido que contienen, ¿verdad?, los proyectos de ley y las políticas públicas que están en discusión. Se ha tratado de desinformar. El llamado es a informarse. El llamado es que el reconocimiento de derechos no afecta a los derechos de otras personas. Cuando nosotros hablamos de ley de identidad de género, de que una persona pueda cambiar solamente su documento de identidad, porque a eso se refiere el proyecto de ley de identidad de género, que pueda cambiar su documento de identidad, cuando hablamos de que 2 personas se puedan casar, no estamos atacando el derecho ni estamos restringiendo el derecho de nadie. Erika, ahí tiene la cámara 2. Toda suya, tiene 1 minuto. No se me pase, por favor. Yo también quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a usted que es mamá, que es papá, que es apoderado, que es tutor. Hoy día nosotros nos estamos enfrentando a leyes e iniciativas del gobierno que lo que buscan es quitarnos a los padres el derecho preferente a educar a nuestros hijos. También el derecho a elegir la educación de nuestros hijos. Nosotros lo vivimos como confederación y hoy día los padres están haciendo fila y viendo cómo le quitan el derecho ya a elegir la educación. Esto es lo que viene ahora. El hecho de que le enseñen a sus hijos temas valóricos que debemos defender los padres, las familias al interior. Aquí se acaba de decir, y Juan Enrique acaba de decir, o sea, si la familia no lo hace el Estado. Entonces, como el Estado hoy día sintió que no lo está haciendo la familia, están pasando por arriba de los derechos. Esto no es un tema de incitación al odio y no es un tema de si el adulto tiene o no el derecho de cambiar su sexo, es problema de los adultos. Mi llamado es solo a que usted se informe de todas estas políticas públicas que van directamente en contra de la inocencia de nuestros hijos y que es importante que lo sepa. Si está de acuerdo, qué bueno, pero si no, luche, porque nuestros hijos son el mayor tesoro que Dios nos dio. Marcela, ahí tiene la cámara 3, donde la va a saludar nuestro querido camarógrafo. Tiene 1 minuto. Bueno, también quiero invitar a la gente a informarse. Creo que hoy día nuestra ciudadanía está empoderándose. Me encanta escuchar y leer los Twitter, los textos en Facebook de mucha gente que hoy día dice las cosas de otra manera y busca información. Me tocó un señor, y quiero con esto terminar, una persona en uno de los recorridos de municipalidad que se acercó y me dijo, ¿sabes, Marcela? Después de esta semana, porque fue el último día, me dijo, salí del closet. Y yo lo quedé mirando y le dije, y cuéntame, ¿cómo fue eso? Por primera vez pude hablar en mi trabajo, frente a mis hijos, en la universidad. Por primera vez puedo decir que soy un heterosexual y que no creo lo que están enseñándole a mis hijos, que tengo libertad, que no me gustan estos manuales, que no creo que una minoría tenga que gobernar por sobre una mayoría, que uno puede pensar una cosa y otra, pero no me pueden poner por ley que yo tenga que adoctrinar a mis hijos en una ideología que no comparto. Creo que eso es un gran triunfo del bus de la libertad y yo la verdad es que me siento súper honrada de haber participado en esto. Y les agradezco a la ciudadanía el apoyo. Profesor, ahí tiene la cámara del Chala, toda suya. Muy bien. Yo quisiera dirigirme a las autoridades, y particularmente a las autoridades de gobierno. A mí me parece que el gobierno tiene la obligación
de garantizar a todos los grupos, ¿verdad?, la posibilidad de desarrollar una vida digna, de desarrollar una vida donde puedan desarrollarse todas sus potencialidades. Y, entre otras cosas, ¿no es cierto?, tiene que preocuparse fundamentalmente de garantizar la convivencia en la diversidad. Nuestra sociedad en la actualidad camina en esa dirección y ese es un camino sin retorno. Si nosotros pensamos en una educación que no es inclusiva, lo que estamos buscando es establecer guetos y, adicionalmente, un mensaje también para los candidatos presidenciales. Yo creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, pero también me parece que es fundamental que nos pudieran indicar cuál es el tipo de sociedad que nos están llamando a construir. Me parece que ese es un tema decisivo que no pueden dejar pasar. Quiero agradecerle la presencia. Fue un debate apasionado, se me hizo corto el programa, nos faltaron como 3 programas más para... Hacemos otro, no hay problema. Hay absoluta necesidad. Es que lo que pasa es que cuesta manejar esto, cuesta manejar, hubo pasiones, pero les quiero agradecer la disponibilidad que no tienen todos a debatir un tema país como este. Exacto. Los contenidos de este programa te lo pueden encontrar en www.ucentral.cl, ahí queda el programa para que usted lo pueda pinchar y también lo puede escuchar en Radio Universidad Central 107.1 FM, así, o www.radioucentral.cl, pero con el www.ucentral.cl llega a todo. Así que, muchas gracias. Buen espacio, muchas gracias. Derecho a patalea. Oye, gracias. Derecho a patalea. Sin derecho a patalea. Gracias, profe. Gracias. Y Muchas gracias, bueno, Pablo. para todos y para usted también, esta es su casa. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central.